¿Cómo van, pues? Bien. Profe, muy bien. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Yo sé que falta mucha gente, pero como les digo, pienso que como la gente está volviendo de sus trabajos y con este aguacero que está cayendo, pues bien difícil. En todo caso, pues la grabación se las monto y quedará allí. Eh, bueno, entonces estábamos hablando de autómatas finitos o máquinas de estado finito sin salidas. Listo. De eso estábamos hablando. Y entonces habíamos dicho que cada vez que nosotros tengamos una, ay, se me va el nombre, un estado en donde donde hay una aceptación, lo ponemos con un doble circulito y que donde haya rechazo, pues lo ponemos con un. Listo. Y habíamos hecho ejemplos donde encontrábamos máquinas de estado finito sin salidas pues construimos varias de ellas y nosotros pues lo que estábamos tratando de hacer era al final como mirar la negación y qué pasa cuando yo uno o dos de ellas y estas cosas. Entonces yo terminé la clase ahí y les dije que había que recordar un poquito lo de las preposiciones, listo. O que recuerden que una proposición es algo en donde uno puede decir que es verdad o es falso. Listo. Y pues dentro de las proposiciones, pues como las partes más importantes que ya tiene, pues o las propiedades más importantes que tienen son la negación, la disyunción y la conjunción. Listo. Esta es la I, la O y la negación. ¿Cierto? El no, tal cosa. Entonces, si uno tiene una cosa que es verdadera, pues lo otro es falso. Como nosotros estamos aquí hablando de aceptación o rechazo, pues lo que sea aceptación es verdadero y lo que sea rechazo, pues es falso. Listo. Entonces nosotros, por ejemplo, decíamos, construir una máquina de esta, bueno, vamos a escribirlo así. Un autómata finito con entradas 0 y 1, ¿cierto? Tal que acepte las cadenas que comiencen por un 1. Listo. Por un solo 1. Entonces yo les decía que nosotros lo que deberíamos de hacer es, bueno, recuerden que siempre partimos de una entrada y que a partir de esa entrada nosotros empezamos a hacer, a poner cosas. Les voy a poner así como letricas mayúsculas, no les voy a poner S1, S2, porque ahorita vamos a hacer algo que es importante. Entonces, que lo primero que uno tenía que hacer es buscar el estado de aceptación y listo, pues entonces pongo el estado de aceptación, pongo aquí un 1, ya ella empezó con un 1 y aquí vamos a poner B. Listo. Entonces, si era con un 1, porque si comienza con un 1 va a estar aceptación, porque es que empiece por un 1. Y si empieza por un 0, pues en este caso va a tener que ir a un basurero, porque no se puede quedar allí, porque entonces no empezaría por 1. Listo, entonces estamos diciendo ahí que empieza por un 1 y esa sería la forma en que se haría. Entonces, cuando ya empieza por ese 1, como quedó en estado de aceptación, él ya empezó por ese 1, entonces con el 0 y el 1 se queda allá mismo, o en el basurero, igual, si ya entró al basurero, pues entonces se queda allí. Entonces aquí van a estar todas las cadenas que empiezan por un 1. Entonces yo podría decir, ahora quiero construir un autómata finito
con entradas en 0, 1. Listo. Tal que acepte los que no empiezan por 1. Listo. Entonces, miren que ahí estoy como negando el anterior. Negando. Entonces, que no empiezan por 1, no empiezan por 1. Entonces, yo les decía que nosotros no tendríamos que construir este autómata, que en este caso, pues lo que se haría es negar a esto. Y miren que esto está en estado de rechazo, que esto está en estado de aceptación y que esto está en estado de rechazo. Listo. Entonces, todo lo que es rechazo se vuelve aceptación y todo lo que es aceptación se vuelve rechazo. Porque me están diciendo que son todos los que no empiezan por un 1. Entonces, recuerden que el vacío no empieza por 1, entonces por eso es que el vacío pasa a ser estado de aceptación aquí en la primera entrada. Entonces, la primera entrada se queda ahí. Cuando empieza por un 1, entonces se va a estado de rechazo, que sería la B. Y como ya quedó en estado de rechazo porque empezó en un 1, pues entonces se queda 0, 1. Y esta otra que va a empezar por un 0, esta otra que va a empezar por un 0 se va a estado de aceptación y simplemente se queda ahí porque ya está en estado de aceptación. Listo, entonces lo único que yo tendría que hacer al negarlo es cambiar esos dos valores de allí. Listo. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda en eso? Pero miren que lo único que cambió fueron los estados de los que estamos hablando. Nosotros nada más cambiamos este estado, y miren que cualquiera, o sea, si yo dijera que lambda, que si lambda pertenece a esa máquina, es algo que sale de esa máquina, sí. Pero si yo pongo 0, 1, 0, 1, pues él debería de quedar en estado de aceptación, claro, porque con el 0 se va a C y en C ya se queda ya fijo. Listo. Si empezaran 1, miren que ahí se va B, y en B pues se queda en estado de rechazo y ya se queda allá porque eso allá se vuelve un bucle. Listo, entonces miren que eso cumple, esto va a dar aceptación, esto va a dar aceptación, esto va a dar rechazo. Listo. ¿Qué pasaría donde estos estuvieran acá? O sea, que lambda estaría en estado de rechazo. Esperen que puse ahí como si estuvieran los reales, eso estaría en rechazo. Que 0, 1, 0, 1, pues estaría en rechazo. ¿Por qué estaría en rechazo? Porque empieza por 0, se va al basurero y como se va al basurero se queda ya en rechazo. Listo. Y si empiezan 1, miren que daría aceptación porque comienza en 1 y se va después se queda allí en un bucle. Entonces, como ese bucle es infinito, pues ahí se va a quedar en el estado de aceptación. ¿Estamos con eso? ¿Hay alguna duda allí? Simplemente lo único que tengo que hacer es lo que sea aceptación se cambia por rechazo y lo que sea rechazo se cambia por aceptación. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Parece que no, pero bueno. Un silencio ahí. Bueno, entonces, yo no sé si nosotros hicimos esto, construir un autómata finito con entradas 0, 1, que termine, que acepte cuando se termina en 0, 0, por decir. Listo. Entonces, de nuevo, voy a construir acá, voy a ponerle D, esta es la entrada. Voy a construir primero que me dé la aceptación, esto va a ser E, aquí voy a poner un 0. Voy a poner otro 0 por acá, aquí ya me va a dar esta aceptación, EF, porque él debe terminar en 2 ceros. Listo, es que termine. Entonces, ahí ya está el estado de aceptación, ya llegamos al estado de aceptación. Entonces falta ponerle los unos a cierta cosa y falta ponerle los valores también a F. Entonces el 1, aquí el 1 podría ser un bucle porque no hay ningún problema. O sea, se empieza por D, ahí no va ningún problema, lleva un 0, listo, entonces sigue allí. Aquí se tendría que devolver acá con un 1 porque si se queda allí no va a terminar en 0, 0.
Listo, entonces va a terminar es en 0, 1 y me estaría aceptando, perdón, 1, 0 y eso me lo estaría aceptando, entonces por eso queda en 1. Y al final, pues cuando ya está en 0, 0, miren que si aquí hay un 1, si aquí entra un 1, también se va al inicio. También se va al inicio. Y si entrara un 0, se queda allí. Listo. Y entonces se supone que ahí estaría, que ahí siempre terminaría en 0, 0. O sea, que terminan dos ceros. Al final terminan dos ceros. Listo. O sea, que él me debería de quedar en aceptación cuando yo haga esto. Y vamos a ver si es verdad. En 1 hace el, vamos a hacer el recorrido por acá. Con el 1 hace el bucle. Con el 0 pasa acá. Con el 1 viene acá de nuevo. Con el 0 viene acá, está en E. Y con el 0 vuelve a estar. Está en F, entonces está en estado de aceptación. O sea que esto aquí estaría en estado de aceptación. ¿Qué pasaría si tuviéramos por decir 0, 1, 0, 0, 1? ¿Cierto? Entonces debería quedar en estado de rechazo. O sea, es hacer el recorrido. ¿Y qué haría al final? Pues al final lo que haría sería devolverse acá. Listo, entonces ahí está. Eso quedaría en estado de rechazo. Listo acá, rechazo. Un momentico. Yo hago algo por acá. Hay algo que molesta mucho. Ok. Bueno, entonces ya lo que quiero es una máquina, construir una máquina. Bueno, un automata finito. Esperen, yo lo pongo acá así. Un automata finito con entradas 0, 1. Listo. Tal que acepte las cadenas de números que comiencen en 1 y terminen en 0, 0. Listo. Entonces, miren que es como si tuviéramos lo que hice al principio, o sea, esta máquina que comenzaba en 1, esta primera que tengo acá, esta de acá, como si tuviera esa, y luego le estuviera pegando esta otra. Listo, esta otra que acabé de construir, esta. Listo. Pero ¿será que es pegársela así como así normal? Pues no, no es pegársela y listo, ya se acabó el problema. Así no funciona la cosa. Y si yo la fuera a construir desde cero, pues listo, pues empecemos. Entonces yo necesito una máquina, las entradas, aquí está la entrada, una máquina, vamos a ponerla aquí, por ejemplo, M, donde está la entrada, se supone que ella tendría que comenzar en un 1, aquí estaría, aquí todavía no estaría en estado de aceptación, digamos que esto es N, no estaría en estado de aceptación porque aquí me están diciendo que I, listo, entonces ella está entrando con un 1, por ahí va bien, y después tendría que tomar el 0, aquí tampoco está en estado de aceptación, y acá, llamémoslo P, pues llegaría al estado de aceptación. Listo, porque ahí es donde ya sabemos que él ya tendría el 1, 0, 0. O sea, que va a empezar por un 1 y va a terminar en 0, 0. Listo. Entonces, si esto empezara por un 0, se iría a un basurero, llamémoslo Q. Listo. Y ahí estaría el basurero. Listo. Y este basurero, recuerden que cuando algo entra al basurero, hace un bucle ahí en 0 y 1, listo. Entonces ahí estaría. Ahora, ¿el N dónde se iría donde viniera con un 1? Porque miren que el 0 ya salió de allí. Donde viniera con un 1, pues podría hacer un bucle allí y quedarse allí. Porque él ya empezó con un 1. Ya empezó con un 1, entonces
simplemente el poner un 1 más no nos importa. Listo. Ahora, a la O, esto es una O, ¿qué le pasaría a la O si nosotros le ponemos un 1? Si le ponemos un 1 porque el 0 ya salió, pues entonces que nos tendríamos que volver a N. Listo. Porque él tiene que terminar en 2 unos. Listo, entonces tendría que irse ahí. Y si a la P, bueno, aquí ya estaría en estado de aceptación. Entonces, si eso estuviera así, pues simplemente nos daría aquí con un 0 porque los ceros, si terminan 2 ceros, ya se acaba. Pero si tuviera un 1, pues miren que prácticamente se tendría que volver hasta acá. Listo, porque esa O y esa P están contando cuando tiene un 0 y la O cuando tiene 2 ceros. Listo. Y entonces la máquina sería más o menos así. Miren que si yo traigo la de arriba, esperen, yo me la robo. Yo traigo esta de arriba y me voy a robar esta otra que también construí por acá. Es que prácticamente estoy pegando y para acá, eso. Que prácticamente es como si le estuviera pegando a una a la otra. O sea, como si esa D pasara a ser la B, que está por acá, esta D, pasar a ser la B, y ahí poderlas construir. Listo. Pero que, o sea, la pregunta acá sería como, bueno, ¿y yo qué haría si esto fuera más complicado, si no fuera tan fácil hacerlo? ¿Será que siempre hay que hacer lo mismo? Entonces, yo por eso las estoy construyendo como las estoy construyendo y les estoy poniendo como unas letras diferentes. Esperen que quiero borrar. A ver si me lo permite, sí. Que no molesten estas cositas de por acá. Déjenme a ver si puedo borrar esto moradito. Ah, no, estoy bien. De pulso. Bueno, aquí sí me faltó. Listo. Esto tiene un 1 por acá. Listo. Entonces ahí está. Ahí están las dos. Y yo las quise hacer con esas letras porque yo lo que quiero hacer es, recuerden que lo que tengo es una I, me están diciendo que comience por 1 y termine en 0, 0. ¿Listo? Eso es lo que quiero. Que comience en 1 y que termine en 0, 0. Entonces, pues si yo quiero hacer eso, pues yo tendría que tomarlas a las dos y mirar qué pasa con ellas, qué es lo que me va a salir de allí, qué es lo que me va a salir de allí. Entonces, para hacer esto, pues prácticamente lo que tengo que construir son unas tablas y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a tomar, aquí cuando vamos a crear los estados, simplemente vamos a tomar los dos estados de entrada y los dos estados de entrada van a ser pues la D y la A en cada uno de ellos, pero yo es como si lo estuviera multiplicando y miren que cuando a la primera máquina yo le pongo un 0, se va a C, y cuando a la primera máquina, a la segunda máquina yo le pongo un 0, se va a E. Entonces esto lo que me va a dar es CE. O sea, si yo le pongo un 0 acá, se va a C, y si le pongo un 0 acá, se va a E. Entonces, el estado nuevo que me va a formar es este, CE. Listo. Ahora, si les pongo un 1, ellos me van a dar por este lado la B y por este lado la D. Entonces, esto me va a generar un nuevo estado que va a ser BD. Listo. Y yo como determino si es un estado de aceptación o de rechazo. Como son A y D, los dos son de rechazo. Y como estamos hablando de una I, y la I solo es verdadera cuando los dos son verdaderos, pues entonces esto quedaría en estado de rechazo. Listo. Y ese es como el estado en el que estaría.
Listo. Entonces miren que de aquí salieron dos nuevos estados, CE y BD. Listo. Entonces, ¿qué significa estar en CE y en BD? Entonces, otra vez lo mismo. Si yo le entrara un 0 a C, él se queda en C, o sea que esto me va a dar, por los dos lados me va a dar C. Y si le entro un 0 a E, que es el estado que estoy mirando allí, pues por un lado se va a F y por el otro lado se va a D. Listo. Y esto otra vez en estado de rechazo porque por lo menos uno de ellos, bueno, no, los dos, C y E son de rechazo. Listo. Ahora, vamos con la B, con la BD. BD es estado de aceptación. Si le entraron 0, se queda siempre en B. Y con la D, si le entra un 0, se va a E. Si le entra un 0, se va a E. Y si le entra un 1, si le entra un 1, a la D, se va a E. ¿Sí? No. ¿Yo qué estoy haciendo? La D. Si le entra un 1, si le entra Profe, un pero 1, ahí no hace un bucle. Si sí, entra un uno, no hace el bucle. sí, tienes toda la razón. Se queda en BD. Listo. Y miren que por lo menos uno de ellos está en estado de rechazo, entonces todo es de rechazo. Listo. Estamos ahí. Sí. Entonces, yo he ido creando nuevos estados y no he dicho nada acerca de ellos. Entonces tengo a CF, tengo a CD, que es un nuevo estado, y tengo a BE, tengo a BE porque BD ya lo tengo. Miren que aquí él se quedó en el mismo estado. Listo. Entonces ahí ya me quedo, ahí se queda allí. Entonces si yo hago CF, ¿qué pasa con la C? La C se queda en ella misma, ¿cierto? La C se queda, perdón, la C se queda en ella misma y la F, si le pongo un 0, se va a, si le pongo un 0, Se queda en ella misma. se queda en ella misma y si le pongo un 1 se va a D. O sea que si le pongo un 0 se queda en F y si le pongo un 1 se va a D. Listo. Bueno, ya las dos estaban. Esto es estado de rechazo porque C es estado de rechazo. Ahora vamos con CD. CD, la C se queda en ella misma. ¿Y qué pasa con la D? La D, si es un 0, se va a E, que ya estaba. Eso ya lo habíamos analizado. Y si es un 1, se queda en ella misma, ¿cierto? Porque ahí hay un bucle. Listo, estado de rechazo. Aquí es rechazo. Y BE no ha salido ninguna nueva, ¿cierto? Ya C estaba, CD ya la hicimos también y nos queda BE. Y entonces BE, la B se queda en ella misma. Miren que la B se queda en ella misma en las dos, en los valores. Y con la E, si es un 0 se va a F. Y si es un 1 se va a D. Listo. Y BD ya estaba, miren que BD ya estaba, pero BF no estaba. Y esto está en estado de rechazo. Y entonces yo voy a poner acá BF, que era el único que me faltaba allí, de los que estaban ahí, de los que me van saliendo. Cuidado, yo no me puedo inventar acá, ay, es que son todas las posibles parejas que tengo allí. No, son las que me vayan saliendo, porque recuerden que ellos me van mostrando los estados donde van yendo. Listo. Y entonces simplemente BF, recuerden que la B se queda en ella misma, en la F se queda en ella misma con el 0 y con el 1 se va a D. Y esto es estado de aceptación, porque tanto B y F son estados de aceptación. Listo. Ambos son estados de aceptación. B y F son estados de aceptación. Entonces miren que ese es el único estado de aceptación que tengo. Listo. Déjenme, yo me robo esto. Control C. Lo quiero poner acá, pero pequeñito.
Quiero hacer algo con eso. Listo. Quiero poner acá pequeñito. Me quiero robar la otra que hice también, esta, que fue la que construí a mano. Que fue la que... Oh, no, se me fue. Y ponerla acá también pequeñita. Listo. Y entonces, uy, bueno, listo. Y entonces quiero construir esa máquina que acaba de formar allí. Listo. Uf, se me va. Bueno, listo, bacán. Esto, entonces, la entrada va a ser AD. Listo. La entrada va a ser AD, que va a ir con el 0. Pero muchachos, yo abro la puerta. Con el 0 va a ir a CE, si no estoy mal. Con el 0 va a CE, que es como si fuera el basurero. Vamos a ver si es verdad. Mm, Y esto es con el 0. Y con el 1 se va a BD. Listo, a BD. Aquí queda. Listo, y los dos son estados de rechazo. CE, ¿qué pasa con CE? CE con el 0 se va a CF. A CF con el 0. Y con el 1 se va a CD. ¿Dónde está CD? CD no está, ¿cierto? Entonces yo lo voy a armar. Esto va a ser CD. ¿Listo? Y va a quedar un 1 por acá. Miren que está quedando un poquitico diferente. Ahorita hablamos de eso. Listo. Vamos a ver. Ahí estaba. Ah, Profe, esperen que una pregunta. cometí un error, cometí un error. Ya me ibas a regañar. Yo sé que ya me ibas a regañar. Ah, Ese. Listo. C va a CF con el 0. A CF con el 0. Y va a CD, que tampoco está. Déjenme, yo lo pongo por acá con un 1. ACD con un 1. Listo. Ahora sí, con BD. BD va a BE, que no está, con un 0 y se queda ahí mismo con un 1. Listo. Con un 1. Sigue CF. CF está por acá abajo. CF se queda allí mismo con el 0 y se va a CD, miren acá abajo, con un 1. Listo. Ya hice CF, sigue CD. CD se va a CE con un 0 y se queda CF y se queda ahí mismo con un 1. Listo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que acá hay un bucle que es infinito, pero que ella está jugando con ella misma entre ellos. Listo. Yo podría como comprimir todos estos estados, porque miren que en el estado, en la máquina que construí de 0, esa máquina nada más tiene 5 estados y yo ya tengo 6 acá. Y me faltan 2 todavía, porque el BE, miren que va a BF, que este es el estado de aceptación. El estado de aceptación va a BF en 0. Miren que esa es la que va 1, 0, 0, que era la que queríamos. Listo. Miren que esa fue la que se creó allí. Y con BD, o sea, con el 1, se devuelve acá. Entonces miren que está cumpliendo más o menos como lo que está pasando por encima allá arriba. Listo. En BF con el 0 se queda en 0, se queda en BF, perdón, y con el 1 se va a BD. Miren, ahí está. Listo. Entonces, miren que por la parte de arriba, o sea, esta parte donde está la aceptación o donde llegamos a la aceptación, prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Miren que allá es lo mismo. Miren que ahí no hay ninguna cosa que diga, ah, no, es que estamos errados cuando lo estamos construyendo. No, miren, cuando llegamos al estado de aceptación hicimos lo mismo, hicimos todo lo mismo. Lo único que cambiamos fueron los nombres de los estados. Pero por el otro lado, miren este bucle que se arma acá. O sea, este bucle que se está armando acá
Es un bucle innecesario. Y eso nosotros lo podemos comprimir. Nosotros podemos salir de este bucle diciendo, no, es que tales y tales son iguales. O sea, por ejemplo, CE es igual a CF o representan lo mismo y CE con CD es lo mismo. Es que miren que si con CE me meto, pues me va a dar un 0 que va a ir a CF, o sea, con 0 nomás, con 0. Llego allí, entonces pongo un 0 para ir a CF. Si vuelve y me sale un 0, me quedo ahí como dando vueltas en CF. Listo. Y miren que si yo entro con un 1, me voy a CD y me quedo en CD dando vueltas con un 1. O sea que es como si todo esto se pudiera comprimir en un solo estado. Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? ¿O cómo definimos si eso, si esto que nos acaba de construir la tabla que queríamos, es lo que estamos pretendiendo hacer desde el inicio? Porque como les digo, o sea, esto es porque yo lo estoy poniendo fácil y le estoy diciendo, que empiece por un 1 y termine en 2 ceros, pero si no fuera eso, si le estuvieran pidiendo identificar cualquier otra cosa, entonces, y fuera más complicado, entonces, seguro que hay que construir la tabla y mirar dónde hay estados de aceptación, dónde hay estados de aceptación y dónde hay estados de rechazo. Y después de eso, comprimir todo esto para uno poder verificar cómo funciona. Entonces, lo que hay que hacer, muchachos, lo que hay que hacer es tomar todos los Profe, estados de... disculpe, Dime. una preguntita. ¿Cómo se llama esa tabla? O sea, para uno construir esa tabla, ¿cómo se La llama? tabla de estados, la tabla de transiciones, porque recuerda que eso es de estados. Aquí no hay salidas, entonces como no hay salidas, esta es la tabla de transiciones. Ok, gracias. ¿Te acuerdas que cuando teníamos salidas había una parte donde había transiciones y otra parte donde habían salidas? Aquí solo me está dando transiciones. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a dividir estos conjuntos en dos conjuntos, disyuntos que van a contener. Voy a dividir todos los estados que están acá en dos conjuntos disyuntos. Y esos estados van a estar así, miren. Van a estar así. O sea, los de rechazo, que son prácticamente todos. No, BF no. Estos son todos los estados de rechazo. Y los estados de aceptación. ¿Listo? Entonces pongo los de aceptación en un lado, los de rechazo en otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a verificar que todo lo de rechazo quede en rechazo y que todo lo de aceptación quede en aceptación. O sea, cuando yo tenga AD me lo tiene que enviar a CE, me lo envía a CD, que es estado de rechazo, y me lo envía a BD, que es estado de rechazo. Está bien, o sea, AD está bien metido en el conjunto que debe estar. Después viene CE, y CE se va a CF, que está en estado de rechazo, y después se va a CD, que está en estado de rechazo. Listo, ellos están en el mismo conjunto. Después me voy a BD, y BD se va a ir a BE, que está en estado de rechazo, y BD, que está en estado de rechazo. ¿O no? Sí, los dos están. Ahora me voy a CF. CF se va a CF, que está en estado de rechazo, y se va a CD, que está en estado de rechazo. Después me voy a CD. CD se va a CE, que está en estado de rechazo, y bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? BE. Miren que BE entra a estado de aceptación cuando le pongo un 0. Listo. O sea que él se está saliendo del conjunto. Ese valor se está saliendo del conjunto. O sea que como se sale del conjunto, esto yo lo tendría que dividir de la siguiente manera. Yo tendría que tener a esto como AD, CE, BD, CF, CD, esperen qué. CD y BE quedaría aparte porque es un estado de rechazo que entra a un estado de aceptación en cierto momento, entonces queda aparte y BF quedaría aparte. Listo. Y vuelvo y hago la verificación de estos. Pero miren que por acá hay uno, si ustedes lo ven,
hay uno que entra al estado ABE, no, sí, BD, entra a BE. Entonces, BD y BE tienen una relación entre ellos dos, pero no tienen relación con los otros que están allí. O sea que tendría que volver a dividir. Esta es la primera división, esta es la inicial. Aquí tengo que poner AD, ACE, ACF y ACD. Listo. Y BE, BD quedan aparte porque ellos van a estados diferentes, pasan de un estado de ser de rechazo a aceptación o de aceptación a rechazo. Listo. O de rechazo a rechazo, pero no están conteniendo a todo en el mismo conjunto. O sea que ellos son diferentes en cierto sentido. Entonces aquí BF. Listo. Así se partirían estos y esto sería como la tercera partición que tengo allí. Y vuelvo y empiezo. La cosa es que si vuelvo y empiezo, AD, miren que AD entraría a BD. Listo, AD entraría a BD. Y como AD entra a BD, pues entonces AD también tiene que salir de ese conjunto. O sea que AD, que es la entrada, sale del conjunto y miren que estos tres están quedando juntos. Y ya vamos a ver que ellos tres se quedan entre ellos tres nomás y nomás. Y entonces eso es lo que hace que ellos tres signifiquen lo mismo y que lo único que están haciendo es un bucle entre ellos. Entonces esto va a ser BE, esto va a ser BD por acá y que esto va a ser BF acá. Listo. Entonces vamos a ver con esos tres que están allí. CE, 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 CF y CD. CE va a CF y a CD. CF va a CF y a CD. Y CD va a CD, a CE y a CD. O sea que estos tres, como ellos se quedan en un bucle ahí entre ellos, eso lo que significa es que ellos tres significan lo mismo o que tienen tienen la misma estructura. Entonces, esto yo lo podría nada más catalogar como uno solo de ellos, nada más tomar uno solo de ellos. O sea que este árbol que yo tengo acá construido, por la parte de arriba queda igual, o sea, aquí queda AD, aquí queda BD, aquí queda BE, aquí queda BF, que es el estado de aceptación. Aquí va un 1, aquí va un 0, acá va un 0, acá va un 0. Todos estos vienen acá entonces con un 1, un 1. Acá hay un bucle con un 1. O sea, eso ya está ahí así. Y por este lado simplemente es un 0. Y vamos a poner a CE. Y aquí se queda en un bucle que es 0, 1. Listo. Y entonces eso es lo que está diciendo, que él es un basurero. Lo que está representando esto, como esto se queda como en un bucle ahí entre ellos, lo único que me está diciendo es que ellos tres significan lo mismo, o sea, que son equivalentes y como son equivalentes, pues lo único que esto hace es un bucle entre ellos y nunca va a salir de ese bucle vicioso. Entonces eso se vuelve un basurero y ya estoy simplificando lo que quiero simplificar. Listo. Y de esa forma, pues se construyen con estas tablas de verdad que tengo acá arriba, se construyen los autómatas cuando tengo conjunciones y todo esto. Yo nada más estoy dando aquí los simples, o sea, estoy poniendo las preposiciones ahí, nada más la conjunción, la disyunción y la negación, pero recuerden que hay muchas formas de poner tablas de verdad. Yo podría poner P implica Q y poner P implica Q, pues sería otra cosa. Pero yo no quiero pues ponerlos a ustedes a que se maten con esto, porque recuerden que P implica Q, esto es lo mismo que tener a no P o Q. Y entonces ahí habría que negar P y tener a Q, saber la tabla de verdad de la O y entonces hacer cosas diferentes allí. Listo. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda? Yo sé que eso está medio enredadito, pero esa es la forma en la que se construyen estas máquinas. Y ustedes ven, pues miren la locura de lo que estamos hablando. ¿Esto está fuerte o no? Uf, profe. Es fuertecito. Listo, entonces construyamos, venga, aquí, despaciecito. Construyamos la que empiece por 1 o termine en 0, 0. O sea, que empiece por 1 o
que ahorita la que hicimos fue con una I, termine en 0, 0. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos esta misma de ahorita. Tenemos estas dos. De aquí fue donde partimos. Ahí fue de donde partimos. Vamos a ponerla grande para que podamos trabajar mucho más fácil. Listo. Ahí está. Y entonces es con una O. Es con una O. Y entonces como es con una O, pues prácticamente estaríamos jugando a lo mismo o con las mismas entradas o con los mismos estados, pero lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta la O. Cuando la O es verdadera o cuando es falsa. Cuando la O es de aceptación o cuando la O es de rechazo, ¿cierto? Entonces miren que si yo empiezo con AD, listo, miren que las entradas van a ser ceros y unos. La AD, ¿dónde va a ir? Pues la A por el 0 va a ir a la C, pero por el 1 va a la B, que es lo mismo de ahora, ¿no? Y la D igual, por el 0 va a E y por el 1 se queda en el mismo. Listo. Miren que esos fueron los dos primeros estados que yo tengo en la otra tabla. C y BD. Listo. ¿Qué pasa ahora? Que AD los dos son de rechazo y recuerden que la O, esto es como el estado en el que está. Listo. Aquí entonces esto es rechazo, porque con la O, si los dos son de rechazo, pues él es de rechazo. Listo, pero entonces acaban de entrar dos estados, CE, y el otro estado que acaba de entrar es BD. Listo. Con CE, recuerden que la C se queda en ella misma, entonces va a dar C y va a dar C. Y la E va, con el 0 va a la F, con el 0 va a la F, y con el 1 va a la D. Listo. Y esto, CE, los dos son estados de rechazo, entonces esto es rechazo. Listo. Ahora, BD. ¿Qué pasa con BD? Bueno, escribamos los dos nuevos estados que acabaron de generarse ahí, o sea que es casi que lo mismo. Esto va a ser CF por acá, CD por acá. Y entonces miren que BD es estado de ¿qué? ¿De aceptación o de rechazo, muchachos? Esto es lo que uno tiene que saber qué es lo que hace. Eso sería aceptación, Esto porque es por sería el O. claro, porque como es con la O, uno de los dos es verdadero, entonces esto sería aceptación. Listo. Entonces, me daría que con la B se queda en ella misma y con la D se va a E con el 0 y se va a D con el 1. ¿Cierto? Y ese es estado de aceptación. Y entonces, ¿qué entró nuevo? Acaba de entrar un nuevo estado que es BE. Listo. ¿Cómo es CF? CF es estado de aceptación. CF es estado de aceptación. ¿Por qué? CF es estado de aceptación porque la F es estado de aceptación. Y con la C se queda en C, con la F se va a F. Recuerden que con la F se iba a F. Y con con el 0 se va a F y con el 1 se va otra vez a D. ¿Cierto? Esperen, volvámoslo a mirar acá. Con el 1 se va otra vez a D. Listo, entonces ahí queda CD. Y CD ya estaba. Listo, entonces no hay que poner nada más. Y CF, esa era la que estábamos analizando como tal. Listo, entonces ahora, CD, ¿es estado de aceptación o de rechazo? Es estado de rechazo. Esto es estado de rechazo. Y CD, miren ahora cómo se están configurando los rechazos y las aceptaciones. Él ya se va configurando de cómo debería de ser. Entonces CD es ¿qué? CD es, con la C se queda en C. Con la D, si fuera 0 se va a E, que ya está, eso ya está por allá adelante. Y si va en 1, se queda en D. O sea que ahí está, listo. No generó ninguna nueva, ¿cierto que no? No se generó ninguna nueva. ¿O sí? No se generó ninguna nueva. No. Listo. Entonces estamos en BE. Y BE es estado de qué? De aceptación, porque B es estado de aceptación. La B se queda en B y con la E, no me acuerdo,
pero con la E al 0 va F, con el 0 va F, y con el 1 va a D. ¿Listo? Y entonces se genera una nueva. Miren que se generaron prácticamente lo mismo. Lo único que cambió, ¿qué fue? Fueron los estados de aceptación a ser de rechazo o de rechazo a ser de aceptación. Listo, entonces BF, ¿a quién va a ser igual? Pues BF con las B se queda en B, con la F en el 0 se queda en F y con la F entrando un 1 se va a D. Listo, entonces ya, se cerró todo porque no hay más estados posibles allí para hacerse y esto va a estado de aceptación. Entonces miren que ahora tengo 4 estados de aceptación y 2 estados de rechazo. Vamos a ver entonces cómo se hace el grafo. El grafo entonces entraría en estado de rechazo, porque la D es un estado de rechazo, entonces va a entrada. Listo, ¿esto va a ir a dónde? Pues con el 0 va a CE, con el 0, y con el 1 va a BD. Listo, con el 1. Listo, y bueno, entonces CE, ¿qué es? Es estado de rechazo, y va a CF con el 0, y va a CD con el 1. Listo, y es estado de rechazo. BD es estado de aceptación, o sea que esto pasa a ser estado de aceptación y es verdad porque miren que lo que está haciendo es comenzando por un 1 y él me está diciendo o comienza por un 1 o termina en 2 ceros, o comienza por un 1 o termina en 2 ceros. Si él está empezando por un 1, entonces ya él debería de quedar en estado de aceptación, porque o me acepta el 1 o me acepta los 2 ceros o me acepta que tenga el 1 y los 2 ceros. Listo, eso es lo que me debería aceptar. Entonces él ya se está de aceptación. Y esto se va a ir a B, vamos a ponerlo por acá, a B y a B con el 0 y a BD, o sea, él mismo, ¿cierto? Con el 1. Listo. AB con el 0 y ABD con el 1. Listo. Ahora, CF. CF, ¿dónde está? Por allá arriba. CF se queda en el mismo con el 0. Listo. Y CF es estado de aceptación. Listo. Porque claro, miren que ella está terminando en 2 ceros, ¿o no? Él está terminando en 2 Ujú. ceros. Entonces, él es estado de aceptación. Y claro, cuando le entra el otro 0, él se queda en estado de aceptación. Entonces, miren que ahí ya me está haciendo cumplir que él termina en 2 ceros. Listo, por lo menos. Y CD, y el otro se va a CD. O sea que cuando es un 1, se va acá. Listo. Ahora, sigue CD. CD se va a CE, si es un 0. CD es estado de qué? De rechazo, está bien. Entonces no hay que cambiarlo. Se va a CE con un 0 y se queda ahí mismo con un 1. ¿Por qué C no es estado de aceptación? Porque, bueno, él venía en estado de aceptación, pero le entró un 1, entonces se tiene que salir de ese estado de aceptación. Simplemente se sale de ese estado de aceptación y me va a quedar en un 1 porque ya no está terminando en 2 ceros y por esa rama que me fui desde la D, estoy empezando con un 0 y como estoy empezando por un 0, pues entonces no puede ser estado de aceptación. Listo, estamos ahí. Y miren que la CE tampoco sería porque de acá nada más viene con un 0 y como viene con un solo 0, pues entonces no podría entrar a estado de aceptación. Listo, entonces por eso es que no C tampoco es estado de aceptación y ya lo sabíamos desde el principio. Listo, entonces ya ahí están los dos, sigue BE y BE es estado de aceptación, él se vuelve estado de aceptación porque él viene desde un 0, él viene desde un 0 y miren que si entra un 0, él se va a BF, que es estado de aceptación. Listo. Y ese es el estado de aceptación que cumpliría todo. Listo. O si no, se va a BD. O sea que si entra con un 1, se va a BD. Que me parece como que eso ahí lo único que está haciendo es jugando ahí entre ellos dos. Porque miren que B y BF prácticamente son lo mismo. ¿Sí lo ven? B y BF son lo mismo. Están representando lo mismo. Listo. BF entonces esta aceptación y por un lado se queda en el mismo y por el otro lado
se va a BD. Listo. BD. Con un 1. Entonces miren que se formaron como dos especies de triángulos que están más o menos como cumpliendo lo mismo. Y eso es lo que uno trata de evitar. ¿Será que sí se necesitan tantos estados? ¿Será que eso no es necesario? O sea, que si uno lo hiciera a mano, tantos estados ya sobrarían. Pues no sabemos, nosotros no lo sabemos. Pero bueno, esto por lo menos, este trabajo que estamos haciendo aquí con toda esta tabla, él nos está sacando una posible máquina, que sea la tabla óptima o que sea la máquina óptima, yo no estoy diciendo eso. Listo. Él me está sacando una máquina que me satisface lo que me están pidiendo. Listo. Él lo único que está haciendo es eso. Vea, esta máquina le sirve para lo que usted quiere. Si usted quiere que ella le muestre si eso empieza por un 1, termina en 2 ceros, esa máquina se lo hace. Que es una máquina muy óptima, yo no les puedo asegurar eso, muchachos. Listo. Esto por lo menos se la construye. Ya con eso ustedes la tienen construida. Listo. Y entonces a partir de acá es donde usted empieza a hacer como el análisis. Ah, bueno, usted tiene puros estados de rechazo, que son estos de acá. Tiene todos los estados de rechazo. Listo, son los de rechazo. Y por acá tendrías todos los estados de aceptación, que son BD, BD, BE, CF, ¿cierto? BF y BF. Listo, ahí están los 7. Listo, entonces miren que con AD, pues es que AD de una se sale de donde yo quiero estar. AD me está diciendo, no, espere que es que yo me voy a BD, entonces no puedo estar con ustedes dos. Listo, porque AD no puede estar con dos estados que se quedan entre ellos mismos, o que se quedan entre ellos mismos, o que pasa de rechazo a aceptación o de aceptación a rechazo. Listo, ellos no pueden estar juntos. Estamos ahí. Ahora, C se va a CF, o sea que también se sale de su conjunto, o sea que esto tendría que ir aparte, o sea que CD está aparte de C, está aparte de CF, perdón, de CD, y entonces estos tres son conjuntos diferentes. O sea que ellos están representando cosas diferentes. O sea que sí es necesario tener esa maquinita ya de esa forma. Listo. No es por capricho que estamos haciendo ese triángulo allá arriba como se está haciendo. Vamos a ver si en los de aceptación pasa algo. Y en los de aceptación, miren que BD, que es el primero que aparece. Ahí está. BD va a BE y BE y BD va a BD. O sea que él se queda ahí. Ahí están bien los dos. Ahora, BE va a BF que está ahí y va a BD que está ahí. O sea que no hay ningún problema. CF va a CF, o sea que está ahí, y se va a CD. CF se sale de ahí. Y claro, tendría que estar por fuera porque él es un estado de aceptación que mírenlo dónde está. Mírenlo dónde está. Él está arriba. Él no está haciendo nada allá abajo. Entonces, como está allá arriba, él debería estar por fuera de ellos. O sea que acá, por el momento, tendríamos que tener a CF por acá aparte y BD, perdón, B, eso es una B, y BF deberían estar aparte. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede ahora? Listo, entonces hagamos el análisis con estos tres. BD se queda en BE y BD, está bien. BE se queda en BF, que está allá, y en BD, que está allí. Listo. BE se queda en BF y en BD. Y BF se queda en BF y en BD. O sea que estos tres son lo mismo. O sea, cuando se quedan todos tres en el mismo conjunto, lo que me están diciendo es que ellos son el mismo y que ellos están representando lo mismo. O sea, que lo que pasa con este árbol es que este ciclo que está acá, o esto que se está formando acá, es un ciclo. Y entonces ese ciclo se puede simplificar. ¿Cómo? Déjenme, yo me robo ese arbolito, lo pongo más pequeño.
Ojalá que me coja el de arriba también, ¿no? Bueno, déjenme, yo hago esto. Me lo robo para por acá. Listo, aquí me falta un 0. Listo. Entonces, lo que acaba de construir, lo que me está diciendo es que, vea, yo tengo esa AD, que es la entrada. Aquí tengo la entrada. Con el 0 me voy a ir a CE. Recuerden que aquí no me mostró nada, aquí todo lo separó. Entonces, por acá viene ACF, que es aceptación. Por acá va a estar en 0, esto es 0, 0 acá. Esto va a ir a 1, claro, se sale de la aceptación con un 1. No puede regresar a la aceptación porque si viene de un 1, pues él tendría que ir y pasar otra vez por este 0 allá para poder regresar, pero si se va a un 1, él se queda en rechazo, como si ese CD fuera un basurero. Si está en 1, se queda allí mismo. Es para no volver a D simplemente. Y entonces por eso es que la única aceptación que haya es ese de allá. Pero acá abajo lo que me dice es, yo voy a tomar BD, como esos BE, BDF y todos son iguales, entonces voy a tomar BD y acá esto se va a quedar así. Eso es lo que me está diciendo eso. Y listo, se simplificó de esa manera. Entonces yo no necesito ABE y ABF para poderlo hacer. Simplemente puedo coger a cualquiera de ellos y eso va a ser así. ¿Y por qué va a ser esta aceptación? Porque comienzan un 1, no me importa si terminan los dos ceros, no me importa. O sea, simplemente él comienza en un 1 y en algún momento puede terminar en los dos ceros, porque esos valores de allí me están diciendo, yo estoy comenzando en 1, a mí no me importa, a mí no me interesa si después termina en 0 y 0. Y por la otra rama, lo que él me está diciendo, yo necesito que esto me termine en 0, 0, y no me importa si empezó en 1. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Y él, miren que si ustedes quisieran poner por decir el 100 para que se lo acepte, él se lo va a aceptar por acá. ¿Listo? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo me acepta los dos? Pues ya lo aceptó acá. Desde que comienza en un 1, aquí puede terminar en 0, 0 y no hay ningún problema porque él va a quedar en estado de aceptación. Listo. Y miren qué simple era. Y miren que yo no me tenía que poner a hacer todo el análisis desde el principio. Pues yo no tenía que ponerme a pensar, ve, ¿será que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No, él simplemente me lo va dando de acuerdo a la tabla y la tabla se va construyendo sola y lo único que yo tengo que tener en cuenta es esa, ¿cómo es que se llama? Esa parte de las tablas de verdad. Yo tengo las tablas de verdad bien, entonces la tabla se construye sola y listo. ¿Estamos ahí? ¿O hay alguna duda? Any question? Chachos. Ninguna pregunta. Nadie dice nada. Tratando de comprender. Bueno, listo. Bueno, muchachos, miren. Pues yo creo que podríamos dejarlo hasta ahí, no más. Me parece que esto ya pues una parte complicada ya como para tener ahí suficiente material para hacer un examen. Tenemos las máquinas de estado finito con salidas, las de sin salida y tenemos esta parte pues donde hay que aplicar todo esto de las preposiciones. Yo creo que hay un buen material para un examen. Yo voy a tratar de ponerle el examen este fin de semana y dejárselo hasta el más o menos el 15 de julio. ¿Listo? Para que usted lo pueda entregar. ¿Cómo lo vamos a hacer? 10 puntos de los que siempre les he puesto. Y listo. Y eso sería todo. Entonces, desde este fin de semana lo pongo allí y ustedes, bueno, otra cosa es que ustedes me escriben si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, me escriben y me dicen, profe, ¿qué pasa acá? Y si quieren nos conectamos un ratico y hablamos acerca de lo que viene allí. No sé si tienen preguntas, dudas. Yo sé que están tristes porque ya hoy es por última vez que me escuchan, pero no, agradecerle de escucharme tanto y, y Toca no, ver y los que videos, toca ver sí, algunos videos incluso. sí, sí. Entonces, no sé, me voy a poner a llorar. Es que despedirme de ustedes es muy duro. Mentiras, muchachos. No, ya como les dije, o sea, pongo el examen este fin de semana. Téngalo por seguro que va a ser de cadenas, de pedirle salidas o entradas allí.
no les va a poner mucho que escribir, más que escojan y los arbolitos de pronto se los dibujo y ustedes ya elegirán cuál es los que son y esas cosas. Y ya, hasta el 15 se los dejo poniéndoselos desde este fin de semana. Usted verá cuándo lo hace de aquí al 15 de julio. Listo, para que tengan eso allí. Y preguntas Profe, cuando quieran. y ese punto 5 que teníamos por ahí pendiente. Se pelea, todavía se pelea. Y sigan escribiendo ahí todos, punto 5 pendiente, punto 5 pendiente, punto 5 pendiente. A mí no se me olvida, pues hasta el momento se me olvida, pero yo sé que lo tengo que poner, listo. No hay ningún problema con eso. Y De sigues una, peleando con profe. él hasta el 20 y pico, que es como la entrega final de notas por allá en julio, listo. Entonces, para que no, por si se me olvida, ya que ustedes lo sepan, listo. Pero yo ya esta semana cuadro todo eso, listo. Es que ya estoy en vacaciones del doctorado, entonces ya me pongo ágil con eso para terminarlo allí. Listo, profe, Estamos. muchas gracias. Bueno, no, muchachos, muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo. Y seguro que si necesitan algo, pues me escriben y yo les colaboro con mucho gusto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues muchachos, que les vaya muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta